Pascua, que el sacerdote judío había matado al cordero que cada año se sacrificaba. El pueblo no regresaba triste y con esa pesadumbre, se sentían liberados, sentían que otra vez la vida comenzaba, que otra vez había oportunidad de caminar con Dios en obediencia. Ellos creían en el poder de los sacrificios. Nosotros tenemos que conocer hasta dónde llega el poder del sacrificio de Jesús para poder descansar en ese sacrificio. Si creemos que el sacrificio de Jesús es superior a nuestras faltas, a todos nuestros pecados, por grandes que sean, podemos ser liberados del poder de la culpabilidad. Gloria a Dios, amén. Nada que nos diga el diablo o quien sea ya nos va a afectar. Sabemos que somos liberados, hemos sido libertados del poder del pecado y de la muerte, hemos sido perdonados para la eternidad, hemos sido liberados del poder de la culpa. El aguijón del diablo en este sentido ha sido destruido. El diablo tendrá que buscar otras armas, pero para aquellos que conocemos la palabra y creemos a la palabra, ya el aguijón de la culpabilidad ya no nos persigue. Quiero decir esto porque entre nosotros hay varones y mujeres que han cometido adulterio. Hay varones y mujeres que han cometido algún robo o han cometido algún pecado incalificable y a pesar de conocer la palabra han seguido viviendo con ese recuerdo y les ha dolido y se sienten avergonzados y apenados. Ellos quisieran volver nuevamente a nacer para que comenzaran otra vida completamente diferente y tener que evitar el pecado que cometieron. Y así hay muchos cristianos en nuestras iglesias que siguen viviendo con la culpabilidad del pecado. O a veces, como decíamos al principio, no faltará quien nos esté recordando. La esposa que le dice al esposo: no, pero tú me engañaste y esto no se te va a olvidar nunca y tú eres esto y tú fuiste aquello y lo otro. Y ahí está la culpabilidad, la culpabilidad. O viceversa, ¿no? O se le tendrá que decir a la persona, pues acuérdate que me robaste y pues la verdad ya no tengo confianza en ti. Oye, pero yo lo hice una vez, pero nunca más lo he vuelto a hacer. Pues de todas maneras, más vale, ¿verdad? Le platicaba yo a los hermanos que conozco una familia en donde pues todos se cuidan de todos, se cuidan de todos, porque todos tienen malas costumbres. Así que cuando se visitan como familiares están a la vista. Y especialmente una niñita dice que ya creció. Esta niña ahorita ya está viviendo en Estados Unidos, la conocí, una niña de 8 años y era de quien más se tenían que cuidar la familia. Fíjense, ¿sí? Como que la culpabilidad nunca se va a quitar, siempre como que va a estar ahí señalándose, ¿verdad? Fíjense que cuando alguien sale de la cárcel, normalmente esa persona ya no se le debería de recordar su delito. Ya pagó, fueron 10 años, 15, 20, 10, 5 años, lo que la ley haya estipulado. La ley estipula que ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. No se le debería de recordar a las personas lo que hicieron o lo que fueron, porque ya pagó su delito ante la ley de los hombres. Y sin embargo, la sociedad es muy cruel. A ver, queremos sus antecedentes. No sé si ahora todavía, pero en el tiempo que yo estuve trabajando, pero lo que pedían eran antecedentes. Y teníamos que ir a la delegación que nos correspondía y solicitar una carta de antecedentes no penales. Ya la presentábamos y ya con eso como que les daba más confianza contratarnos, a pesar de que muchas personas salen de la cárcel realmente con la decisión de no volver a delinquir. Bueno, el haber estado ahí pues no es para menos, ¿no? Desgraciadamente muchos pues se acostumbran y no les importa, ¿no? Porque ya su conciencia ya no está trabajando, ya está muerta. Son hombres malvados, perversos, son personas donde el diablo
está gobernando totalmente, completamente esas vidas. Por eso actúan de esa manera. Bien, consecuencias de llevar esa culpabilidad puede ser depresión profunda, porque se culpan constantemente, fatiga crónica, dolores de cabeza, autorrechazo, autocastigo llevados al extremo. De veras que sí, pero más todavía, creo que esto es todavía, va más allá. El sentimiento de estar siempre bajo la vigilancia y las críticas de otros. Críticas constantes contra otros por sus propios pecados y deficiencias. Propensión a accidentes, porque cuando la persona no está pensando en lo que hizo, pues, míreme, yo en la semana pasada choqué el carrito de mi hija Ruth, por ir pensando en otras cosas, solo un instante, ¿no? El dar vuelta y ¡pum! Y ese golpecito le dolió mucho a mi bolsa, hermanos. Todavía me está doliendo muchísimo. Pero porque la mente, ¿verdad?, está trastornada, está en un estado malo. Hay también histeria o suicidio, como en el caso de Judas. Saúl, el rey Saúl. Si nosotros analizamos la vida de Saúl, miren, por ahí va también la cuestión de su suicidio. Porque un buen guerrero se muere en la raya. Dice la Biblia que Saúl se mató o le pidió a su escudero que lo matara. Dice, porque no quiero que estos incircuncisos me vayan a agarrar vivo, me van a hacer sufrir, me van a aplicar todos los tormentos que aplica la policía mexicana hoy en día a los que caen en sus manos. Mejor mátame. Pero hay un trasfondo en eso. Saúl venía siendo un mal rey de muchos años atrás. Él sabía de la inconformidad de la gente, del pueblo, de las injusticias que ya no podía detener. Su propio gobierno ya había echado a andar una maquinaria injusta en todos los aspectos. El pueblo estaba sufriendo y no puedo menos que pensar que al rey Saúl le aconteció algo similar a Judas Iscariote. No podía vivir con la culpabilidad. Regresar o que lo expusieran y él pensara en todo el daño que iba a venir sobre el pueblo. No pudo vivir con la culpabilidad tampoco. Hay mucha gente que no puede vivir con la culpabilidad por lo que han hecho. Bueno, pues vamos a ir terminando, hermanos. Hay que también evitar la culpabilidad falsa. No dejarnos también sobornar por cosas que no hemos hecho. Los cristianos que tienen la seguridad de su salvación pueden seguir sufriendo sentimientos de culpabilidad falsa. Por lo común, las personas que tienen esos sentimientos poseen una opinión muy baja sobre sí mismos. Se consideran los cristianos más peores. ¿No se ha sentido así alguna vez? No, yo creo que yo soy de los peores. Hay hermanos que están en el otro extremo, se sienten los mejores cristianos, pero hay otros que se sienten los peores. Y no son los peores, hay otros peores que él, pero él está sintiendo una culpabilidad falsa. No ha podido trabajar en su interior y entonces él se siente lo peor. No, es que yo no soy digno, no, es que yo no. Yo tengo muchas veces esa experiencia, ¿no?, con hermanos. Hay hermanos que les digo, pásese al templo. No, aquí, hermano, aquí. Venga, entre. No, aquí. Ya me platican su problema y todo eso. Le vamos a orar al altar. Aquí. Es que no soy, como que no se sienten dignos. No lo dicen, pero la culpabilidad es tan grande, es un peso tan fuerte, que no quieren ni siquiera cruzar este pequeño patio o este pasillo. Y no quieren venir al altar. ¿Cuántos cristianos viven con culpabilidad? ¿Qué hizo usted en el pasado y ha estado todavía viviendo con esa carga tremenda? ¿Por qué no se ha liberado? ¿Por qué no la ha dejado a un lado? ¿Siente usted que no hay remedio? ¿Siente que no hay forma de poder despegarnos de la culpabilidad? Sí la hay, hermanos, sí la hay.
El Señor Jesús en una ocasión le dijo a una mujer pecadora, a una mujer adúltera: mira, yo no te condeno. Yo no te condeno quiere decir, mira, ya no hay nada por lo que te tenga que condenar. Te perdono todo. Todo, sí, todo. Por lo que hice hoy también. Es que tengo 15 años de estar practicando la prostitución. No importa, te perdono todo. Vete en paz. Nada más, ya no vuelvas a pecar. Eso sí le dice el Señor. ¿Y cómo se imaginan a la mujer? Dice, muy triste, toda preocupada. ¿Siguió viviendo con esa carga de la culpabilidad y del pecado? No. Nosotros visualizamos a través del relato bíblico una mujer que fue liberada del poder del pecado. Una mujer que pudo nuevamente mirar a sus semejantes con la cara en alto, a los ojos. Cristo, que es el único que puede condenar por ser Dios, la había perdonado, la había liberado de todo el poder de culpa que había en su corazón. La mujer fue feliz desde ese momento hasta el último día de su vida. Nunca más volvió a recordar lo pasado. Se vuelve a nacer. Esta mujer volvió a nacer y volvió a comenzar una vida nueva completamente. La vemos al lado de María. Bueno, si María Magdalena también fue, algunos dicen que fue prostituta, la Biblia no lo dice, que tenía 7 demonios, pero no sabemos cuáles. Pero los que hayan sido, el Señor también la perdonó. Y la perdonó también que María Magdalena y otras mujeres pecadoras se sentían con libertad de acercarse a Jesús, de estar cerca de los apóstoles, de estar cerca de María. Si hubieran sentido culpabilidad, hubieran estado todavía por allá, hasta el último lugar, lejos de ellos. No, ellos sintieron un perdón completo, fueron liberados del poder de la culpabilidad. Y hermano, Dios quiere liberarnos de esos recuerdos. Algo malo que tú hayas hecho, algo que ha estado en tu mente y en tu corazón y no te ha dejado. ¿Sabes qué? El Señor quiere liberarte. Él quiere que tú puedas disfrutar de la paz que el mundo no puede dar. Él quiere que tú disfrutes de esta bendición, de que tu corazón quede tan limpio como si nunca hubieses pecado. Porque el perdón del Señor es un perdón poderoso, es un perdón muy grande que puede hacerte sentir la seguridad de que si en ese momento mueres, tú vas al cielo. Una conciencia culpable no siente esa seguridad. Una conciencia culpable dice, pues quién sabe si me vaya al cielo. Pues no sé, está difícil saberlo, porque se sienten culpables, se sienten condenados. Pero aquel que ha sido perdonado por Cristo debe de sentir que verdaderamente, que realmente sus pecados han sido quitados completamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad, dice la Escritura. El Señor no dice que de algunas cosas, dice que de todas ellas. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no debemos de sentir ninguna condenación. La culpabilidad es una condenación, son cadenas que podemos llevar toda la vida. Pero el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, dice, ahora pues ninguna condenación, ninguna culpabilidad hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pero sigue diciendo, ¿verdad? Para los que ya no andan conforme a la carne. Eso sí, Dios nos quita el poder de la culpabilidad, pero Él ahora nos demanda que vivamos una vida nueva, una vida diferente a la que vivimos. Si el Hijo os libertare, fíjese cómo dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres.
de la culpabilidad. No importa lo que hayamos hecho en el pasado. Fue terrible, fue malo lo que hicimos, pero Dios, en su infinita misericordia, nos perdona a través de la muerte de Jesús. La sangre preciosa de Cristo es tan poderosa para limpiar nuestras conciencias, que puede dejarlas más limpias que la conciencia de un bebé. El profeta, en el tiempo en que escribió Isaías capítulo 1, dice: si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Así es el poder del perdón de Dios. Dios quiere perdonarte ese pecado y que nunca más lo sigas recordando. Dios no te lo va a recordar más. Él ha prometido también echar a lo profundo del mar todos nuestros pecados. La palabra del Señor en Isaías capítulo 43, en el versículo 25, dice de la siguiente manera: yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Gloria a Dios. Señor nunca más va a recordar lo que tú fuiste. Mataste a una persona. Yo he conocido personas que han matado. Conocí a una hermana a la que ayudé para quitarse la culpabilidad que ella sentía. La hermana había sido violada por su papá. Fue violada por dos de sus hermanos también. Y ella pensaba que ella tenía la culpa. Ella vivió por muchos años creyendo que ella era la culpable. No importa lo que haya sido. Cuando Dios nos perdona completamente, nos hace libres de toda condenación. Cuando el diablo llega con Dios y dice: pues ya viste lo que hizo, si la semana pasada, y Dios inmediatamente lo calla. Para aquellos que creemos en la palabra del Señor, podemos remitir al diablo a las promesas del Señor. Diablo, tienes razón, yo hice esto hace 2 años o hace 20 años, pero la palabra de Dios dice que si confieso yo mis pecados, Él me perdona todos mis pecados y me borra toda maldad en mi corazón. Y tomarnos de allí y no dejar que nada ni nadie nos mueva. Por eso nosotros estamos en contra de los retiros, donde van cristianos, bueno, ciertos retiros, ¿no?, que tienen los signos del G12, que es católico, 100%, de José María Escriba de Balaguer. Él tuvo así como hacen algunos retiros, así extraños, medio raros. Eso es obra de un católico, de un hombre que, si no fue papa, un poco faltó para que hubiera sido papa. Pero en estos encuentros o retiros, a los cristianos les dicen que escriban sus pecados de hace 10 años, 15 años, 20 años, y que vengan y los claven en una cruz que tienen allí para que Dios los pueda perdonar. Que entonces Dios no les ha perdonado. Entonces esos cristianos no habían ejercido realmente su fe en el Señor. Y la gente es embaucada y engañada. Y les dicen que tienen que pedir perdón por un pecado que cometieron hace 20 años. Pero esa persona tiene 10 años de ser cristiana. Si usted cree en el poder del perdón de Dios, acepte el perdón de Dios, completo, total. Dígale a Dios: gracias, Señor, porque no tengo por qué estar recordando este pecado y arrastrarlo toda mi vida. En el nombre de Jesús me libero de todo recuerdo, de todo pensamiento que me une a ese pasado, a ese pecado. En el nombre de Jesús soy libre para la gloria de Dios. Si usted quiere tener ese perdón, hoy pídaselo al Señor. Póngase de pie conmigo. Denme chance con los niños, por favor. Maestras, denme chance un poquito más. Ya voy a terminar. Ya solamente vamos a hacer la oración. Deténganos ahí, por favor, en la entrada, para que mis hermanos adultos puedan hacer una oración conmigo. Una oración importante. Vamos a
a orar y pedir perdón a Dios. Si tú no has pedido perdón por un pecado, sí tienes que confesarlo. Si ya lo confesaste, pero te lo siguen echando en la cara, a pesar de que tú ya te arrepentiste, bueno, pues hoy libérate de toda crítica, de todo juicio que provenga del ser humano. Dice el Señor Jesús, ¿quién es el que condenará? Dios es el único que nos puede condenar, y Él nos ha perdonado ya por medio de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Capítulo 18, verso 21, y con esto oramos, dice de la siguiente manera: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá. Si se apartare de sus caminos, el Señor quiere que tú vivas una vida victoriosa. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar.